Hola chicos, en el video pasado les dije que íbamos a trabajar ahora las opciones de luz, luego de haber conocido como las formas más básicas y sencillas de trabajar las sombras en Photoshop, y la idea es poder lograr este efecto que tenemos acá junto con todas esas sombras y detalles que tenemos con unos elementos, digamos que son sencillos en Photoshop, pero que nos dan un carácter a las fotos muy interesantes. Entonces yo voy a trabajar con esta imagen. La idea del ejercicio de hoy es que ustedes trabajen con una imagen con la que se sientan cómodos, que les guste y que les sea fácil de trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una copia a nuestra capa para salvaguardar o para tener allí como respaldo nuestro fondo. Con control J en nuestro teclado vamos a realizar una copia a la cual vamos a ponerle luces y vamos a ocultar nuestro fondo. Ahora, para poder agregar luces y que luego nosotros podamos revertir o podamos cambiar esos efectos o esos filtros que le estamos aplicando a nuestras imágenes, vamos a trabajar de una forma no destructiva y vamos a, digamos que a aplicar un tipo de filtro inteligente a nuestra capa para poder luego seguir editando. Entonces nos vamos a filtro y le va a pedir convertir para filtros inteligentes. O sea, aquí lo que está haciendo es que mi capa me la está convirtiendo en un objeto inteligente para la aplicación de los filtros. Entonces, teniendo ya lista mi imagen para aplicar los filtros, me voy a la ventana filtros, interpretar y efectos de iluminación. Para aquel estudiante que tenga su computador en inglés, es simplemente ventana filters, en vez de interpretar es render, y en vez de efectos de iluminación es light effects en inglés. Entonces aquí él automáticamente me va a mostrar las opciones que tengo de luces. Miren que aquí ya yo tengo, digamos que el efecto de mi luz hecho eh, con el que ya había trabajado, él lo guarda automáticamente, pero yo quiero mostrarles, digamos que las diferentes opciones que tengo o que tenemos en Photoshop para trabajar con efectos de iluminación. Bueno, entonces tenemos tres opciones o tres efectos de iluminación. El primero es, bueno, el que tengo seleccionado es foco o en inglés spot, para los que tengan su programa en spot, en inglés. El primero o la primera opción es puntual. Esta es una luz que nosotros podemos mover alrededor de la imagen. Podemos bajar o cambiar su intensidad, ¿sí? También la exposición de esta, el resplandor, podemos jugar pues con las opciones, con todas las opciones que tiene aquí. La otra es el spot o foco en español, y la última es infinita, que es parecida a la luz que estamos manejando en 3D y a la cual pues también podemos cambiarle todas las opciones o todas las utilidades que ella tiene. En este caso vamos a trabajar con la luz focal para poder crear de pronto un efecto más interesante, y que de hecho de pronto ustedes van a decir que se parece a alguno de los filtros de Instagram. Entonces, miren que aquí ya tengo los colores preestablecidos. Ahora vamos a ver cómo utilizarlos. Lo primero que voy a hacer es rotar o buscar desde donde está proveyendo la luz en mi imagen. Recuerden que a pesar de que yo voy a utilizar este efecto de luz en mi imagen, ya regularmente las imágenes que tenemos en internet o las mismas imágenes con las que nosotros trabajamos, si es fotografía, son imágenes que ya tienen una cantidad de filtros y una cantidad de trabajo realizado. Entonces tenemos que saber escoger pues la imagen con la que vamos a trabajar y respetar pues también como la dirección de luz que nos está trayendo esa imagen. Regularmente Photoshop, cuando ustedes apliquen este tipo de luz,
de foco les va a mostrar una luz blanca. Regularmente es la luz que les muestra. En este caso, igual que en la exposición también se las muestra blancas. Entonces yo lo que quise fue como agregarle unos tonos que contrastaran a mi imagen para hacerlo un poquito más interesante. Entonces voy a agrandar un poquito más mi spot. Aquí vamos a agrandarlo. Ahí. Y puedo ir trabajando con la opción de halo de luz, que es para agrandar o poner más pequeño el halo de luz de mi imagen. Igual que con la exposición, hay que ser bien cuidadosos al mover todos estos valores porque tenemos que tener un buen ojo, ¿sí? No podemos de pronto agregar luces y sombras que se ven muy sobrenaturales o muy falsas, entonces hay que cuidar ese, esa edición que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a dejarlo igual aquí. Y esta opción de ambiente es muy interesante porque miren lo que hace. Va poniendo o va cambiando el ambiente de nuestra imagen de acuerdo a los colores que nosotros tenemos. Entonces voy a volver a mis colores originales. Para el color de arriba yo utilicé un amarillo. Aquí, un amarillo. Puedo bajar su saturación, ¿sí? Y también puedo bajar su brillo para hacer de pronto una luz más natural. ¿Sí? Allí voy probando. O puedo irme moviendo por aquí. Vamos a dejarla ahí. Y le damos OK. Y la otra luz que le agrego, el otro color que le agregué fue azul, porque lo que hice fue como también crear un contraste de esos cálidos y fríos en mi imagen. Entonces aquí voy en el azul y puedo hacer lo mismo, puedo bajar la saturación de ese azul. Ahí voy probando, igual que el brillo. Listo, vamos a dejarlo ahí. Y por ejemplo, con la opción de ambiente puedo ir agregando, miren cómo cambia el fondo del ambiente de allí. Voy a ponerle la luz un poco más pequeño. Como les dije ahorita, lo interesante de trabajar, por ejemplo, con filtros inteligentes es que nosotros podemos volver y cambiar si no nos gustó, por ejemplo, cómo quedó alguna luz que le aplicamos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, voy a volver a ponerle los valores que tenía en el otro documento para que se vea pues el mismo efecto que logré, igual que el color. Entonces, miren que allí ya tengo mi color como aparece en el documento inicial, igual que la luz azul que tengo este lado, o ese color azul de este lado. Entonces voy a cambiar esos valores y miren que lo estoy haciendo desde la misma capa. Ahí. Puedo seguir también agrandando esto o poniéndolo más pequeño. Y cambiando estas opciones de acá. Por ejemplo, la opción de ajustar el ambiente
ajustar la iluminación al ambiente me parece súper excelente, como muy buena herramienta para que nuestras luces puedan acoplarse a la imagen con la que estamos trabajando. Entonces la voy a dejar así, a darle OK, y aquí ya tengo aplicada mi luz. Ahora, para que nosotros podamos hacer lo más realista posible nuestra imagen, tenemos que, pues además de tener unas buenas luces, pues también tener unas sombras que correspondan y que se acople a la imagen y al tipo de luz que estamos manejando. Entonces ahora vamos a hacer algo bien interesante con respecto a lo que es trabajar con las sombras luego de que ya aplicamos ese efecto de luz. Vamos a seleccionar nuestro objeto. Miren que aquí oculté mi capa de luces. Seleccionamos la capa de fondo y con la herramienta de selección de nuestra preferencia vamos a seleccionar nuestro objeto. Yo en este caso ya tengo la versión de Adobe CC 2020, entonces pues simplemente con seleccionar sujeto, él automáticamente, gracias a la inteligencia artificial, selecciona mi objeto. Entonces vamos a darle chance a mi aplicación que lo haga, y está cargando, y ya tengo una selección. Miren que, bueno, la inteligencia artificial no es tan perfecta. Entonces aquí tenemos un espacio que no nos seleccionó, tenemos que revisarlo, sobre todo pues cuando estamos haciendo trabajos que requieren digamos que un detalle, un nivel de detalle bien interesante. Entonces miren que aquí las uñas casi no las tomó. Vamos a seleccionar o a revisar bien esa selección que nos hizo nuestro Photoshop. Vamos a dar un poquito más allí para que no nos corte tanto el cabello, igual que acá arriba. Vamos entonces a ajustar esos detalles de la selección. Revisamos que todo esté bien seleccionado. Bueno, ahí ustedes perfeccionan su selección. Bueno, una vez terminen de realizar su proceso de selección, ya bien organizadito, vamos a guardar esta selección porque más adelante la vamos a usar. Entonces nos vamos a el menú de selección, guardar selección, y vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle su selección, vamos a dejarlo así, lo dejamos allí y le decimos OK. Y automáticamente él nos guarda esa selección acá en los canales. Ahora, vamos a proceder entonces a crear las sombras. Vamos a activar nuestra capa de luces y vamos a seleccionarla. Vamos a crear una nueva capa encima y todavía manteniendo esta selección, vamos a rellenar esa selección con Alt Backspace en nuestro teclado para rellenar esa selección de negro. Deben asegurarse de que el color que esté de primerito sea todo de negro antes de obviamente rellenar esa selección. Vamos a deseleccionar con control D y ahora vamos a proyectar esta sombra con la herramienta de control T de acuerdo a cómo está o de dónde viene nuestra luz. Entonces ahí vamos a jugar con nuestra sombra. Podemos distorsionarla también.
para darle como más, darle una mejor dirección. Vamos jugando con nuestra sombra allí, de acuerdo a la imagen que tengamos, pues así va a hacer la sombra que pues estemos trabajando. Vamos a ir distorsionando un poco. Ustedes pueden, de acuerdo al tipo de imagen que tengan, utilizar la transformación libre que más les parezca. Con Enter aplicamos esa transformación. Ya tenemos entonces la proyección que le vamos a dar a nuestra sombra y ahora vamos a usar esa selección que habíamos guardado. ¿Se acuerdan? Nos vamos entonces a canales y con la tecla Control o Command si tienen Mac, con Control vamos a darle clic encima de la miniatura y nuevamente nos va a proyectar la selección o la primera selección que habíamos hecho de nuestro objeto. Ahora volvemos a nuestras capas y vamos a generar con esa selección que tenemos una máscara. Miren lo que va a pasar. Ahora la sombra o lo que estamos haciendo para crear nuestra sombra está delante de nuestro sujeto, de nuestro objeto, que es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, para cambiar eso, vamos a seleccionar, vamos a tener seleccionada nuestra máscara y con control I vamos a enviar esa sombra atrás de nuestro sujeto. Y ahora sí, vamos a empezar a editar esas sombras para que nos queden lo más realistas posibles. Es importante que tengamos en cuenta el desenfoque que tiene nuestra imagen para que así podamos trabajar con el desenfoque que tiene nuestra sombra. ¿Qué pasa? El desenfoque que tenemos aquí es menor al desenfoque que de pronto vamos a encontrar en la parte de abajo de la imagen. Entonces, si simplemente aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano, no nos va a funcionar porque nos va a hacer un desenfoque completo de toda la sombra. Entonces, ese no es el filtro que nos sirve. Vamos entonces ahora a ver otro filtro de desenfoque que nos va a ayudar a mejorar el desenfoque que le vamos a dar a nuestra sombra en unos puntos claves. Ahora vamos a usar entonces el filtro o un filtro de desenfoque. Nos vamos a la ventana de filtro para los que tienen su programa en inglés, filter. Ay, perdón, ahora sí. Recuerden que tienen que seleccionar la miniatura de capa y no la máscara. Entonces nos ponemos acá, nos vamos a filtro y en galería de efectos de desenfoque vamos a utilizar el desenfoque de campo. Aquí hay varios tipos de desenfoque. En este caso me parece que el más adecuado es el desenfoque de campo para que podamos tener distintos tipos de desenfoque. En inglés es filter, blur gallery, así se llama la opción, y el filtro es field blur. Vamos a seleccionarlo y nos van a aparecer unos paneles distintos. Voy a aplicar un desenfoque acá. Miren, pongo el punto, este punto yo lo puedo mover a donde yo desee. Igual puedo utilizar o puedo cambiar el desenfoque. Vamos a dejarlo ahí. Puedo agregar otro acá. Y también ir jugando con ese desenfoque de campo. Vamos a ponerlo aquí. Hay que ser súper cuidadosos, como les decía, con la cantidad de desenfoque que le vamos poniendo, porque esto pues obviamente va a afectar a toda la imagen. Vamos a buscar el desenfoque que mejor nos parezca. Abajo siempre está un poquito más desenfocado que arriba, entonces eso también hay que lograrlo a la hora de poner el desenfoque.
Y vamos a darle un poquito más. Listo, entonces ya tenemos aplicado nuestro desenfoque. Le damos a aceptar y él nos está aplicando, ya convirtiendo nuestra imagen, dándole ese desenfoque. ¿Qué pasa? Aquí cometimos un error y es que aplicamos el desenfoque tanto a la capa como a la máscara o la de capa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deshacemos el desenfoque, desligamos o deslinkeamos estas miniaturas, o sea, le damos clic sobre ese link para separarlas, seleccionamos nuestra miniatura de capa y ahora sí, nuevamente nos vamos a filtro, galería de desenfoque de campo, ahí apliqué de manera, ahí vamos a poner nuevamente nuestros filtros de desenfoque, vamos a ponerle como unos 90 más o menos, ahora un poquito hacia acá, ahí, y bajamos el otro filtro acá, vamos a ponerle bastante desenfoque, y ahí va, miren cómo se va de una proyectando la sombra, lo bajamos un poquito, vamos a ir tanteando o midiendo nuestro desenfoque, el desenfoque que va a tener nuestra sombra. Yo creo que ahí ya está bien, le damos OK. Y ahora sí, miren que tenemos aplicado el desenfoque de campo en nuestra capa, igual tenemos nuestra máscara intacta o sin editar todavía. Fíjense que acá tenemos la sombra por encima un poquito de la cabeza, cosa que no debería pasar porque la luz está desde arriba, entonces aquí en esta parte no debería haber sombra, entonces simplemente con el pincel vamos a ir quitando o agregando esa sombra de allí. Vamos a trabajar con la opacidad, el flujo, vamos a ponerle aquí, vamos a bajarle el flujo para quitar esa sombra que tenemos allí encima de la cabeza y irla proyectando más hacia abajo. Pasa lo mismo si de pronto hay algún espacio en el que no quedó bien puesta la sombra. Vamos a ir oscureciendo. Aquí otra vez jugamos con el flujo y la opacidad. Ahí miren que le vamos agregando en esos espacios en donde de pronto la selección no quedó muy bien. Vamos a ir agregando la sombra y yo creo que me pasé nuevamente. Flujo. Ahí. Y vamos a ir corrigiendo esos detalles. Igual de este lado. Vamos a quitarle sombra aquí. Y así pues también salvamos como ese detalle del cabello que tienen aquí. Y ya ahí se nos va proyectando mejor la sombra. Ven que son pequeños detalles que después nos van marcando diferencias en las composiciones que vamos haciendo. Así vamos con nuestra sombra, miren la diferencia que ya llevamos. Vamos a agrupar estas sombras para tenerlas guardaditas en una carpeta. Sí, ahí está. Y vamos a nombrarlas.
para poder tenerlas organizadas. Y vamos ahora a agregar una máscara a nuestro grupo de sombras, allí seleccionando el grupo y la opción de máscara. Esta máscara la vamos a crear, digamos que las sombras van a tener dos máscaras, para poder de pronto volver un poquito más realista la sombra. Vamos a agrandar un poquito el pincel. Ahí. Y sobre la máscara con negro de frente vamos a ir agregando, vamos a ir como limpiando esa sombra. Miren que por ejemplo si hago mucho aquí se ve súper negra. Podemos ahí suavizar la opacidad y le podemos ir dando o agregando un poquito más de realismo. Igual vamos también ir limpiando la sombra para que nos quede lo más agradable posible. Esta parte de acá más oscurita, que es la que está pegada al cuerpo. Y ahí se va como desvaneciendo la sombra para que quede un poquito más real. Ahí vamos trabajándola. Vamos a dejarla así. Y listo, bueno, aquí ya tenemos una sombra que se ve bastante realista, se ve bastante pulida, pero tiene un problema y es que solo tenemos la sombra exterior, por decirlo así, de nuestra chica o nuestra modelo. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar con las sombras internas y las luces internas que pues va a tener, bueno, no internas, sino que va a tener sobre el cuerpo nuestra modelo o nuestro personaje. Entonces, vamos entonces a contraer aquí nuestro grupo de sombras y vamos a crear una capa de ajuste de curvas con la cual vamos a empezar a generar nuestras sombras internas de la modelo. Entonces vamos a bajar la curva allí, más o menos ahí. Bajarla ahí. Y vamos a invertir seleccionando la máscara de capa con control I, nuestra selección, y vamos a empezar a generar con el pincel las sombras que se le están proyectando a la modelo. Vamos a bajar el flujo, vamos a ir probando, vamos a dejar la opacidad en 100 y vamos también a poner un poquito más pequeño el pincel. Allí vamos a ver con blanco encima. Miren que ahí se están generando las primeras sombras. Por ejemplo, en esta parte de la cara. Si la luz viene de este lado van a estar proyectadas las sombras. Y vamos a empezar a generar pues todas esas sombras en nuestra modelo con mucho cuidado. Sombra de la nariz. Le estamos haciendo un poquito el perfil más chinito, más fileño, perdón. Ahí tenemos que irnos midiendo. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de acá. Ponerle oscuridad. El cuello. Todo esto está recibiendo bastante
Esta parte de acá está recibiendo bastante luz, por lo tanto acá va a haber bastante sombra, igual que acá. Hay que ir tanteando con cuidado todo, poniendo bien la sombra. Ahí podemos ir probando con el flujo. Ahí nos pasamos de piña, entonces podemos ir corrigiendo. ¿Sí? Vamos a ir corrigiendo ahí. Miren que con blanco simplemente vamos pintando para que no quede esa sombra tan extraña. Digamos que para el tema de luces y sombras no podemos encontrar un libro que nos diga las sombras se aplican así, las luces se aplican así, o sea, digamos que no lo vamos a encontrar, pero hay que tener como mucha intuición y prestarle mucha atención a los detalles. Por ejemplo, esta parte de aquí está oscura, igual que esta parte de acá. Siempre en los antebrazos va a haber un poquito más de oscuridad. Vamos a quitarle un poquito. Grande. Un poquito como más natural esta sombra. Por ejemplo, debajo de los dedos. A pesar de que la luz viene de acá, aquí siempre va a haber un poquito de sombra debajo de la mano. Ahí se le va dando la sombra. Ahí nos damos cuenta de pequeños errorcitos en la selección. De pronto en los dedos se le puede colocar un poquito. Porque la luz viene de arriba, entonces aquí va a haber un poquito de sombra. Y si exageramos un poquito, ahí le podemos ir quitando. Aquí, por ejemplo, hay sombra, entonces también debemos colocársela. Y de pronto enmarcarla un poquito más. Debajo de la boca también siempre se proyecta un poquito de sombra por la luz. Tenemos que trabajar con bastante cuidado. Para no pasarnos o no generar un efecto muy fuerte. Vamos a dejarse así. También este cabello proyecta sombra hacia la cara. Igual aquí también hay sombras. También debemos ir agregando sombras con cuidado. Que no se vean tan exageradas, pero sin obviarlas. Ya vamos viendo los cambios en nuestra imagen. Miren cómo se aplica la sombra. Vamos a hacer algo aquí bien interesante para acoplar aún mejor todavía estas sombras. Si se dan cuenta, de pronto al aplicar acá las sombras nos está saturando bastante el color y podemos de pronto probar cambiando el tono, el modo de nuestra capa. Me parece que no queda tan bien, queda igual prácticamente. Vamos a dejarle normal y vamos a probar con una nueva capa de ajustes, pero vamos a probar con la capa de tono y saturación para poder mejorar estos colores de aquí. ¿Qué va a pasar? Como es una capa de ajustes, me va a afectar todas las capas que están debajo. Para que eso no pase, con este botón de aquí voy a seleccionarlo y solo me va
a modificar la capa de abajo y digamos que lo que yo he seleccionado o lo que ya he trabajado. Entonces vamos a probar con los rojos, vamos a bajar la saturación, vamos probando, miren, súper saturado, ahí vamos bajando y ahí la sombra se va acoplando un poquito más. Vamos a trabajar también con los amarillos y miren la naturalidad que le vamos dando a la sombra. Vamos a probar con el azul. Ahí. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Vamos a ver, miren el cambio. Ahora podemos seguir también agregando más sombras si lo queremos. Nuevamente nos vamos a la máscara capa con pincel. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y vamos a ir agregando más saturación ahí. Vamos a poner un poquito más pequeño el pincel. Ahí. Y se lo va a ver un poquito más natural la sombra. Vamos a darle el flujo. Miren que ahí también vamos acentuando como esas facciones de la modelo. Ser súper cuidadosos. Un poquito más grande aquí. Y podemos cambiar. Van a hacer un poco esto. Y vamos teniendo resultados distintos. Yo creo que aquí podemos aclarar un poco porque está muy oscuro y se nos está perdiendo el cabello. Vamos a agrandar un poquito aquí. Y vamos a dejarlo ahí. Y no se nos pierden los detalles. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Miren cómo va quedando la cosa. Perfecto. Bueno, tenemos unas muy buenas sombras. Ahora también debemos agregar a esa persona o a esa modelo unas luces que también van a estar reflejadas en el cuerpo, porque si se dan cuenta, miren que acá abajo todo está bastante oscuro y por ejemplo en estas partes de aquí, acá en la rodilla, aquí en el hombro, por aquí deben existir unas luces que también se proyecten con la sombra y la luz que pues estamos viendo. Entonces vamos a crear otra capa de ajuste, curvas, pero esta vez vamos a utilizar un ajuste más luminoso. Vamos a dejarlo allí. Perfecto. Y nuevamente vamos a invertirlo para poder ahora sí aplicar nuestras luces. Vamos a dar control Z porque antes de invertir nuestra capa de ajustes vamos a hacer algo que nos va a ayudar a mejorar esas sombras y luces que tenemos en nuestra mano. Esta opción aquí se llama capa subyacente. Con esta opción nosotros podemos eliminar o quitar la oscuridad de las capas que están debajo de mi capa de curvas. Para esto voy a dar Alt para separar mi cursor y voy a tratar de buscar un tono en el cual
o un valor en el cual se me vayan quitando se me vaya eliminando ese exceso de oscuridad que tenemos en nuestras capas. Listo, le doy OK. Vamos a subir un poquito más. Ahí. OK, está bien. Vamos a darle OK. Y ahora sí selecciono mi máscara y la invierto para poder buscar esas luces que debo ponerle a mi modelo. Entonces, con pincel y color blanco vamos a resaltar esas zonas luminosas de nuestra modelo. Vamos a dejar el flujo en 100 y vamos a ir probando. Miren que está súper fuerte. Ese flujo no nos sirve. Vamos a ir probando. Todavía no sirve. Dejarlo más bajo. Y vamos a jugar con la opacidad también. Ahí ya se está viendo mejor. Miren, hay que ser súper cuidadosos y no pasarnos de piña. Vamos a poner un poquito ahí, encima de ese borde de los labios, aquí en la barbilla, un poquito por aquí, no nos pasamos. Pequeñas pinceladas. Aquí en esta mejilla también podemos ponerle lo que les decía de los hombros. Miren aquí cómo va mejorando esta luz en la mano, que también llega directa a la luz. Por acá. Vamos dándole esa luminosidad a esas partes que resaltan o en las que llega un poquito la luz. Miren que hasta le sale músculo a ella. ¿Está? Y vamos agregando estos detalles que hacen que nuestra sombra se vea más realista. Ahí, el pecho. Vamos a agregarle ahí un poquito en el cabello. Esta parte de aquí. Aquí creo que nos pasamos un poquito, pero vamos a aclarar un poquito más. Y con negro. Dejar para que no se vea ese amarillo ahí. Claro. Con borrador también podemos quitar esta parte de ahí. Vamos a agregar un poco más por aquí. Ahí. Listo, ya. Yo creo que podemos tener una imagen terminada con una buena luz y unas buenas sombras. Vamos a ocultar todo, miren el original y así nos va quedando con todos nuestros efectos. Lo chévere, por ejemplo, de este efecto de iluminación es que igual podemos seguir editándolo, podemos seguir trabajando con él, bajando por ejemplo la intensidad de la luz, subiéndola o ampliando esto, el halo o el tamaño de esa luz. Ven ahí. Y nos queda una imagen súper bien trabajada, con unas buenas luces, con unas buenas sombras. Podemos poner un poquito de luz aquí, en la frente, y nos queda una excelente composición. Nos queda una imagen bien tratada, con
unos efectos, digamos, que son bastante fáciles de usar. Entonces el ejercicio del día de hoy es este. Quiero que lo repliquen, agregándole pues sus toques, desde el punto de vista también eh, de composición, que ustedes revisen la proyección de esas sombras. Por eso no les voy a dar esta imagen, sino que ustedes utilicen una imagen suya y que hagan el ejercicio de buscar esa proyección que tiene la sombra y la luz en una imagen. Espero les haya gustado y entonces estamos conectados para ir